Bien, la clase de hoy, que es la primera de 4 clases, tiene que ver específicamente con la mecánica ventilatoria. La primera clase de 4, como había mencionado, respecto al sistema respiratorio. Hipócrates, por allá por el año 460, ¿ya? Antes de nuestra era, tenía la teoría donde él pensaba que nuestro fenómeno ventilatorio tenía implicancia específica en enfriar el corazón, es decir, que actuaba como un sistema de radiación de calor, una especie de radiador, para poder disipar el calor generado por las contracciones periódicas de este órgano que se encuentra en el mediastino, lo que está bastante alejado de la función específica que hoy tenemos de nuestro sistema respiratorio, específicamente de la ventilación. Lavoisier, químico, uno de los primeros químicos y bueno, también fisiólogos muy destacados, descubrió que existían varias teorías hasta el momento en el tiempo de Lavoisier, donde se hablaba de que nuestro fenómeno ventilatorio, nuestro fenómeno respiratorio específicamente, era bastante similar al de la combustión. Y que ambos procesos, tanto la respiración como la combustión, producían un desecho, un aire al cual se llamó flogisto. ¿Sí? También se verificó posteriormente que la fermentación, la descomposición de la materia orgánica también producía este aire modificado o flogisto, como se le llamó en ese tiempo. Y se generaban incluso teorías y algunas observaciones experimentales. Este experimento bastante clásico de poner un animal en una cápsula, en una especie de, de reactor herméticamente cerrado, de un receptáculo de vidrio, donde se ponía este animal en conjunto con un elemento que hacía combustión. Puede ser una vela, la cual estaba encendida y se aislaba del medio externo. Y lo que pasaba después de un tiempo, por una cuestión lógica, era que la vela después de un tiempo se apagaba y el ratón también después de unos pocos minutos o segundos el ratón moría. De ahí se venían haciendo estas conclusiones de que si es que el ambiente está saturado de este desecho, de este flogisto, ¿ya? Esa condición no era compatible ni con la combustión ni con la vida, ¿ya? Producto de esas observaciones. Eh, Antoine Lavoisier, eh, que probablemente conozcan una de sus frases más famosas, uno de sus enunciados que pasa a formar parte de una de las leyes de la termodinámica, que dice que la materia no se crea ni se destruye, solamente se transforma. Él descubrió que el aire deflogistonado, o sea, una porción de aire que no tiene ese flogisto, al cual él llamó en ese tiempo oxygène, en su francés, el cual nosotros hoy ya conocemos como oxígeno, representa aproximadamente el 20% del aire de una habitación y que es consumido por la combustión, dejando intacto al aire no vital, que es el principal componente de nuestro aire atmosférico, que es el nitrógeno. Dentro de sus observaciones, Lavoisier fue uno de los primeros en utilizar estas especies de cámaras donde él introducía animales de laboratorio, animales de experimentación como conejillos de indias, y él con unas especies de habitáculos con doble cámara, las cuales estaban rodeadas de hielo, metía un animal y podía calcular en base a la producción de calor y al cálculo del consumo de oxígeno y la producción de CO2 del animal, podía calcular el gasto energético en kilocalorías de este animal. O sea, fueron las primeras mediciones indirectas del metabolismo de un animal, en función también del agua derretida por el calor producido del animal. O sea, cuánto oxígeno se consume y cuánto CO2 se produce para producir determinada cantidad de calor, calculada en función del agua derretida, del hielo derretido, que caía en otro receptáculo inferior. Por lo tanto, fue una contribución bastante importante a la fisiología en ese momento, y trabajos posteriores pudieron específicamente determinar que el consumo de oxígeno
no ocurre en los pulmones, sino en los tejidos aislados. Y eso lo determinó no un fisiólogo, sino que simplemente un matemático, de acuerdo a la disipación de calor que no concuerda con la temperatura central y la temperatura más externa, la temperatura de la piel, con esa afirmación de que el consumo se realiza solamente en los pulmones. Por lo tanto, se determinó que específicamente es nuestra respiración celular, o sea, la oxidación de compuestos orgánicos para producir energía y CO2 en base al consumo de oxígeno, es la responsable entonces del consumo de oxígeno y de la producción de CO2. Aquí es donde se hace este símil entre el proceso de combustión y nuestro fenómeno respiratorio que ocurre a nivel celular, específicamente a nivel mitocondrial. Si lo comparamos, nosotros utilizamos como un combustible, ¿ah? Y ese combustible para nosotros son elementos que contienen carbono, como los carbohidratos, los lípidos que tienen cadena, ¿no es cierto?, con carbono, y las proteínas, específicamente los aminoácidos. Tenemos que tener un comburente, que en este caso es el oxígeno, casi universal como comburente el oxígeno, y mezclando entonces combustible más oxígeno y una temperatura inicial, se va a producir entonces la reacción que produce como consecuencia energía, CO2 como un desecho, y también va a producir siempre moléculas de agua. Desde el punto de vista de la organización estructural del sistema respiratorio, este sistema lo podemos dividir estructuralmente en lo que corresponde a las vías aéreas superiores o extratorácicas y a las vías aéreas inferiores o intratorácicas. En las vías aéreas superiores encontramos la nariz, los senos paranasales, la faringe, la laringe, y las vías aéreas inferiores tenemos desde la tráquea, bronquios, bronquiolos, hasta finalmente llegar a las unidades respiratorias que se agrupan en estas estructuras denominadas acinos alveolares. De las vías aéreas superiores podemos mencionar que tienen como función principal específicamente acondicionar el aire inspirado para que cuando el aire llegue a la tráquea lo haga en condiciones óptimas, específicamente condiciones de temperatura, una temperatura muy similar a la temperatura corporal, completamente humidificado por la alta densidad de plexos vasculares al interior de las vías aéreas superiores, específicamente en la nariz, ¿ah? Y también con cierto grado de filtro, o sea que las vías aéreas superiores también brindan un filtro de partículas para que cuando lo haga y llegue a las vías aéreas más bajas, llegue un aire bastante más limpio. En el interior de la nariz, y así como gran parte, prácticamente todo el sistema respiratorio, está tapizado por un epitelio, que es un epitelio mucoso ciliado, quiere decir que presenta este mecanismo de barrido ciliar para barrer la secreción mucosa, mover esa secreción mucosa, lo que le sirve como un mecanismo de defensa, protección y lubricación a este sistema respiratorio. En este epitelio se intercalan células secretoras que secretan inmunoglobulinas, que son mediadoras de la inflamación, por lo tanto vamos a tener una primera línea defensiva ante algún agente extraño, ¿no?, mediante el reconocimiento de antígenos por parte de anticuerpos secretados como inmunoglobulina. Así como también esta característica de protección mucosa que le da esta característica de adhesividad para que las partículas sólidas puedan quedar adheridas a la mucosa que posteriormente se va a barrer, a la mucosidad, ¿ya? Y para esto tiene una presencia importante de células caliciformes que sintetizan y secretan mucina, que es esta glicoproteína que se junta con el agua para formar el mucus o el moco de la vía respiratoria. También tenemos la presencia de estas vellosidades que ayudan también a la capacidad de filtro de nuestra vía aérea superior. Este filtro puede atrapar partículas de un tamaño mayor a 10 micrómetros. Estamos hablando de partículas relativamente grandes. Y la capacidad de filtro de partículas es muy importante, ya que diariamente por nuestra nariz
ingresan aproximadamente entre 10.000 a 15.000 litros de aire. Por lo tanto, la cantidad de elementos sólidos y partículas que van en ese volumen de aire es una cantidad importante y que tiene que ser filtrado para que esas partículas no lleguen a las vías aéreas más bajas. También la nariz tiene, por su anatomía y por la dirección de su anatomía, tiene una alta resistencia. Es un territorio bastante estrecho que genera un cambio de dirección, por lo tanto, el 50% de la resistencia total de todas las vías aéreas la encontramos en la nariz. Una resistencia que se mide en su unidad, que son los centímetros de agua por litro por segundo. Estamos hablando de una resistencia cercana a los 8 centímetros de agua por litro por segundo. Es por eso que en esta cavidad nasal, si existe alguna alteración anatómica, como una desviación del tabique o hipertrofia adenoidea, pueden generar un aumento importante de la resistencia, generando entonces este patrón de respiración bucal. Quiere decir que la resistencia está demasiado aumentada para que el aire ingrese por la nariz y por lo tanto el sujeto cambia su patrón respiratorio evitando respirar por la nariz, haciéndolo entonces por el lugar con menos resistencia, por el lugar que cueste menos. Aquí es donde se puede evidenciar el cambio de dirección que tiene el aire al ingresar y que cambia en 90 grados. Por lo tanto, es un mecanismo también importante para la impactación de partículas sólidas, ya que al aire cambiar de dirección, las partículas por inercia quedan impactadas en esta región, donde se encuentra este tejido adenoideo, tejido donde hay células que secretan inmunoglobulinas que formarían esta línea defensiva. Si este tejido adenoideo está hipertrófico, también genera un aumento de la resistencia. Los senos paranasales también se consideran parte de la vía aérea superior, son cavidades dentro de los huesos del cráneo. Estas cavidades están también tapizadas por este epitelio mucoso ciliado. Tienen funciones específicas. Ahí vemos la ubicación en esta radiografía tridimensional que fue coloreada a los lugares donde se ubican específicamente los senos paranasales, uno en el seno frontal, el etmoidal, el esfenoidal y el maxilar, siendo el esfenoidal el más común desde el punto de vista de procesos infecciosos o alguna bacteria que colonice este seno paranasal, que también tiene secreción mucosa, y que en algunos casos por hipersecreción, por irritación de la mucosa, se produce una hipersecreción y fácil colonización con algún agente bacteriano, generando la famosa sinusitis infecciosa, una sinusitis bacteriana. Estos senos paranasales tienen dos funciones primordiales. Una es disminuir el peso del cráneo, función bastante importante, ya que nuestro cráneo tiene un peso también importante, que sería mayor si es que estas cavidades no existieran. Y también actúan como caja de resonancia, ya que al ser cavidades llenas con aire, permiten la amplificación de nuestra voz. Actúan como una caja resonadora para poder amplificar el volumen de nuestra voz. De ahí, ¿no es cierto?, el tono característico de las personas que tienen un cierto grado de congestión de estos senos por aumento de la secreción mucosa, que disminuye entonces la resonancia de la voz en personas con estos cuadros. Desde el punto de vista de las vías inferiores, la tráquea, que es esta estructura, especie de cilindro, que lo vamos a ver desde el punto de vista funcional simplemente como un tubo de paso del aire. Está formada por estas estructuras cartilaginosas que se definían como anillos traqueales, siendo que son esta especie de herradura. En la parte posterior solamente tenemos una delgada capa de músculo liso, tejido conectivo, y también el característico epitelio mucoso ciliado. Esta tráquea posteriormente se bifurca en dos bronquios principales, un bronquio principal izquierdo y uno derecho, que tienen diferencias anatómicas que son bastante conocidas y obvias. El bronquio izquierdo es un bronquio que se encuentra en una posición en el espacio que es un poco más
horizontalizada que el derecho, que tiende a ser un poco más verticalizado. Y tienen calibres distintos. El bronquio derecho tiene un calibre mayor que el bronquio izquierdo. Por lo tanto, algún cuerpo extraño que ingrese a la vía aérea y pase a la tráquea tiene la mayor tendencia a quedar alojado en el bronquio derecho que en el bronquio izquierdo, que tiene un mayor calibre y además también tiene una relación un poco más directa con la tráquea, ya que sigue el eje vertical. Estos bronquios principales se dividen a su vez en bronquios lobares, que son los que van destinados a cada lóbulo del pulmón, los que a su vez se dividen en bronquios segmentarios para los segmentos de cada lóbulo pulmonar y se siguen dividiendo desde la generación 0, que se considera la tráquea, la generación 1, que serían los bronquios principales. El árbol bronquial se divide aproximadamente en 23 generaciones antes de llegar a ser únicamente territorio alveolar. En esta imagen se muestran algunas características anatómicas y que nos permiten diferenciar algunas características funcionales de la vía respiratoria. Aquí tenemos la división del árbol bronquial en 23 generaciones. Tenemos específicamente la generación 0, que es la tráquea, y la generación 23, que correspondería únicamente a territorio alveolar. Entonces, de la generación 0 es importante que desde la generación 0 hasta la generación 10 las vías aéreas se denominan bronquios. Y esto característicamente porque presentan cartílago en sus paredes, lo que las hace bastante poco susceptibles al colapso y al efecto de los cambios de presión a nivel del parénquima pulmonar o al nivel de los cambios de presión del espacio intrapleural. Sin embargo, de la generación 11 en adelante, aproximadamente hasta la generación 19, estas vías respiratorias se denominan bronquiolos. Se denominan bronquiolos ya que carecen de cartílago. El cartílago va desapareciendo progresivamente hasta que desaparece por completo y por lo tanto la pared de la vía respiratoria solamente va a estar formada por músculo liso, bueno, y obviamente el epitelio en su interior, que es un epitelio mucoso, como ya habíamos visto, también ciliado. Las diferencias entre las vías aéreas más superiores o más centrales, podríamos decir, que son los bronquios respecto a los bronquiolos, son diferencias que van a importar desde el punto de vista de la forma en que se comporta desde el punto de vista de la resistencia, y de cómo los cambios de presión ejercen en los cambios de calibre a nivel de la vía respiratoria. Otra característica importante de la vía respiratoria es que desde la generación 0 hasta la generación 16 las vías carecen absolutamente de alvéolos, de estas unidades donde ocurre el intercambio gaseoso. Y por lo tanto, al carecer de alvéolos, solamente sirven como vías para poder conducir el aire hacia las vías más bajas, que sí presentan alvéolos. Por lo tanto, de la generación 0 a la 16, estas vías solamente se denominan vías aéreas de conducción, las cuales también representan lo que, desde el punto de vista fisiológico del intercambio de gases, se denomina espacio muerto anatómico. Porque una característica anatómica de ausencia de alvéolos hace que el aire que quede en este espacio, en estas vías respiratorias, quede en un espacio donde no se le realiza ninguna modificación del punto de vista del intercambio de gases. Por eso es que se denomina este espacio muerto anatómico. Sin embargo, de la generación 17 en adelante, o sea, de la generación 17 hasta la generación 23, tenemos entonces presencia de espacios aéreos alveolares, y a estas vías se les denomina vías aéreas de intercambio gaseoso. Como resumen entonces, tenemos vías 0 hasta la 10, presentan cartílago, se denominan bronquios. Vías de la 11 aproximadamente a la 19 se denominan bronquiolos, no tienen cartílago. Y del punto de vista funcional, de la generación 0 a la 16 no hay alvéolos, vías aéreas de conducción o espacio muerto anatómico. Y de la generación 17 a la 23 presentamos alvéolos en estas primeras vías que se denominan bronquiolos respiratorios, hasta la generación 23, que representa estos sacos o asinos alveolares. Estas vías de la 17 a la 23 entonces representan las vías de intercambio gaseoso.
De los pulmones anatómicamente no vamos a mencionar mucho, sabemos que son estas estructuras que tienen diferencias anatómicas, específicamente la cantidad de lóbulos que tienen, producto de las cisuras. Uno tiene una cisura transversa y oblicua, el otro solamente la cisura oblicua, etc. Pero mencionar principalmente que gran parte del volumen pulmonar está representado por los espacios alveolares. Es decir, que son estos espacios que están delimitados por el tejido conectivo. Y este tejido conectivo está compuesto principalmente por fibras colágenas y de elastina, es decir, la matriz extracelular de las células que componen el pulmón. Van a estar formando estas especies de tabiques que delimitan los espacios alveolares. Aquí en esta micrografía electrónica mejorada con color podemos ver un alveolo en particular, que sería este de aquí, y vemos a los tabiques alveolares que separan un alveolo de otro alveolo. Aquí tenemos este otro alveolo un poquito más colapsado, producto probablemente de la técnica de fijación histológica, donde podemos ver el espacio alveolar, el espacio lleno de, bueno, esto en condiciones normales estaría lleno de aire. Y todo el tejido, toda la matriz extracelular, los capilares, las células que forman la pared del alveolo, las células que forman el endotelio de los vasos sanguíneos, todo pasa por estos tabiques interalveolares. Aquí en esta otra imagen, que es otro tipo de micrografía electrónica, en este caso ya no de barrido, sino que de transferencia, podemos ver específicamente un tabique interalveolar. Este tabique interalveolar justo o específicamente contiene un vaso sanguíneo, un capilar sanguíneo que va pasando, y por lo tanto podemos ver en el interior de este capilar algunos glóbulos rojos. Vemos la célula endotelial, que es una célula bastante aplanada, que sería esta de aquí está su núcleo, y vemos la célula epitelial, la célula del epitelio pleural. Esto sería una célula entonces pulmonar, un neumocito probablemente tipo 1, que forma la pared de los alveolos. Y en esta otra membrana, que es una membrana también formada por las células endoteliales y las células epiteliales, que es esta parte más delgada, aquí tenemos el espacio de aire alveolar. Esta pequeña membrana, que tiene un grosor cercano a los 0,3, 0,4 micrones, es la membrana que tienen que atravesar los gases respiratorios, o sea, el oxígeno y el CO2. Esto es lo que se denomina la famosa membrana alveolo capilar. Por lo tanto, pueden pasar con bastante poca resistencia los gases a través de esta membrana con un grosor bastante escaso. Si nosotros tomáramos estos tabiques interalveolares, que representarían a la superficie expuesta al intercambio gaseoso, en los lugares obviamente donde hay alveolos, si nosotros tomáramos estos tabiques y sumáramos su área total, tendríamos un área efectiva de aproximadamente 75 a 80 metros cuadrados, lo que representaría más o menos al área efectiva de una cancha de tenis, ¿ya? Lo que demuestra otro ejemplo de cómo nuestra anatomía es bastante hábil en aprovechar espacios pequeños para poner grandes superficies. Lo hemos visto con el sistema nervioso, con la presencia de estos surcos y circunvoluciones, donde podemos poner una amplia corteza cerebral producto de estos giros y circunvoluciones. Lo mismo pasa en el pulmón con estos tabiques interalveolares que representan la superficie de intercambio gaseoso. Desde el punto de vista funcional, nuestro sistema respiratorio se organiza con varios componentes funcionales. Primero, una bomba de aire, ya que el sistema respiratorio, al igual que el circulatorio, tiene la función de generar un gradiente de presión para el movimiento de un fluido, que en este caso es un gas, específicamente el aire atmosférico, de un lugar hacia otro. Genera ese gradiente para movimiento y generar un flujo aéreo. Esa bomba estaría representada principalmente por los músculos respiratorios y la caja torácica. Tenemos que tener también, tenemos que pensar en un mecanismo de transporte de oxígeno y CO2, formando parte de este sistema respiratorio, que está representado por las células sanguíneas, específicamente los glóbulos rojos y el plasma. También una superficie para intercambio gaseoso, que ya lo vimos, es una superficie bastante amplia formada por los pulmones. Un sistema circulatorio para llevar y
distribuir estos gases respiratorios hacia todas las células, principalmente el oxígeno, y de poder transportar el CO2 de vuelta para ser expirado en el ciclo de expiración. También tenemos que tener un sistema nervioso para poder regular este mecanismo de la ventilación, tanto de manera local como de manera central. Si analizamos las propiedades estáticas del pulmón, si analizamos lo que se conoce como específicamente la mecánica ventilatoria, que se refiere específicamente a todos los procesos físicos que están involucrados en los movimientos del aire, la entrada y salida de aire. Dentro de las propiedades estáticas del pulmón se encuentran lo que se denominan los volúmenes y capacidades pulmonares. Estos volúmenes se estudiaron con un aparato similar a este que se ve aquí, que está esquematizado acá, que es lo que se conoce como un espirómetro de tambor, un espirómetro de agua. Entonces se utilizaba un sistema de doble tambor, un tambor que está como base, que tiene un nivel de agua en su interior, por eso es que se denomina espirómetro de agua. Tenía un tambor superior con su apertura hacia la cara inferior, o sea, puesta hacia abajo, y que estaba siendo suspendido, estaba flotando en el líquido, y que además estaba siendo suspendido y equilibrado con un contrapeso. Contrapeso que además estaba adosado a un sistema de registro. El sujeto que iba a ser medido en cuanto a sus volúmenes y capacidades estaba conectado mediante una manguera específicamente al volumen de aire que queda atrapado dentro del cilindro y el volumen de agua. Por lo tanto, si nosotros pensamos cuando este sujeto inspire, o sea, tome un volumen de aire desde aquí, el cilindro va a perder flotabilidad, va a tender a descender, por lo tanto el contrapeso va a comenzar a subir y vamos a hacer una deflexión positiva en el registro. Por el contrario, cuando el sujeto expire y devuelva el volumen de aire que había tomado previamente aquí, el cilindro va a ganar flotabilidad, el contrapeso va a descender y por lo tanto vamos a hacer una deflexión positiva en el registro. Lo que nos va a permitir, además de conocer la velocidad con la que esto gira, si nosotros la conocemos podemos determinar, por ejemplo, la duración del ciclo inspiratorio, expiratorio, en realidad del ciclo ventilatorio en general. Podríamos cuantificar cuántos ciclos ocurren por unidad de tiempo y con eso determinar la frecuencia respiratoria del sujeto. Y como este cilindro es un cilindro conocido, el cual yo puedo medir y puedo hacer cálculos desde el volumen que se desplazó, desde hasta dónde se hundió el cilindro, hasta dónde salió a flote, hay una fórmula bastante sencilla que es para calcular el volumen desplazado en este cilindro. Y con eso nosotros podemos graficar y registrar los volúmenes y capacidades pulmonares, lo que se refleja en una curva como esta. Nosotros presentamos 4 volúmenes y algunas capacidades que resultan de la suma de esos volúmenes. El primer volumen es el volumen que nosotros utilizamos cuando nos encontramos en la situación de reposo. Cuando nosotros estamos en esa situación, cada vez que inspiramos y cada vez que expiramos, el volumen desplazado es un volumen cercano a los 500 ml. A ese volumen, que se denomina volumen corriente o volumen tidal, se define entonces como el volumen que entra y que sale de las vías respiratorias en una respiración tranquila en reposo. ¿Por qué hablamos de una respiración tranquila y le ponemos el adjetivo? Porque uno puede estar en reposo y puede estar en una situación de ansiedad donde aumenta la frecuencia y aumenta el volumen corriente. Por lo tanto, el volumen corriente es una situación de reposo en particular, una situación tranquila en reposo. Independientemente de ese volumen y de que nosotros cada vez que inspiramos un volumen cercano a los 500 ml, si nosotros hacemos un esfuerzo mayor, un esfuerzo inspiratorio máximo, podemos seguir metiendo aire hacia nuestras vías respiratorias, hacia nuestros pulmones, con un esfuerzo mayor. Si nosotros hacemos una inspiración máxima, vamos a lograr ingresar a nuestras vías respiratorias un valor aproximado a 3 litros de aire más adicionales a los 500 ml del volumen corriente.
Como ese volumen inspiratorio es una reserva que no utilizamos en el reposo, lo utilizamos en condiciones donde necesitamos aumentar nuestra ventilación, como por ejemplo el ejercicio, se le denomina entonces volumen de reserva. Y como es una reserva para inspirar, se le denomina entonces volumen de reserva inspiratorio. Consiste aproximadamente en 3000 ml o 3 litros más. Este volumen tiene un tope que va a ser la máxima inspiración posible. Esa máxima inspiración posible está limitada principalmente por el tamaño de la caja torácica y por el tope anatómico que presenta la caja torácica. Nosotros tenemos que pensar que los pulmones son estructuras elásticas que se están aumentando de volumen gracias al aumento de volumen de la caja torácica, pero la caja torácica tiene un límite de expansión y que está dado lógicamente por el mismo límite al que están sometidas todas las articulaciones, el choque, ¿no es cierto?, o el tope articular. Una vez que todas las costillas, todas las articulaciones, ya sea costovertebrales o condrocostales, lleguen a su máxima expansión, el volumen pulmonar ya no puede aumentar. Y por lo tanto, esa máxima inspiración posible está determinada principalmente por el grado de expansión de la caja torácica. En algunos sujetos, obviamente, con cajas torácicas más grandes, ese volumen de inspiración puede ser más. Y por lo tanto pueden tener incluso un volumen de reserva inspiratorio mayor que el de una persona normal. Esto está calculado en pacientes o en realidad en sujetos fisiológicos promedio, ¿ya?, de acuerdo a la distribución normal. De la misma forma como existe la capacidad para poder aumentar el volumen que ingresa a las vías respiratorias, también tenemos la capacidad para aumentar el volumen que sale de las vías respiratorias. O sea, si yo inspiro los 500 ml del volumen corriente y luego hago una expiración normal a volumen corriente, pero sigo expirando producto de un esfuerzo expiratorio máximo, voy a lograr sacar de las vías respiratorias un volumen también que es un volumen de reserva. También se puede utilizar o se utiliza comúnmente en condiciones de ejercicio cuando necesitamos aumentar el volumen corriente. Lo hacemos a expensas de estos dos, del volumen de reserva inspiratorio, pero también del volumen de reserva expiratorio. Es un volumen mucho menor que el de reserva inspiratorio, corresponde aproximadamente a 1250 ml. Y se define entonces como el volumen de aire que puede ser expirado con un esfuerzo máximo a partir de una expiración a volumen corriente. O sea, una vez que yo ya expiré el volumen corriente, todo el aire que puede ser expirado con un esfuerzo máximo correspondería al volumen de reserva expiratorio. También hay un tope que está dado por la máxima expiración voluntaria. Y esa máxima expiración voluntaria también está dada por el tope fisiológico hacia el otro lado. O sea, una vez que el tórax ya no pudo disminuir más de volumen, producto del tope fisiológico de todas las articulaciones que conforman el tórax, la caja torácica en particular, el volumen torácico no puede disminuir más y por lo tanto el volumen pulmonar no puede disminuir más. Es por eso que como nuestro tórax no queda comprimido al máximo y nuestros pulmones no quedan como un globo completamente aplastado, producto de que el tórax no se comprime hasta, podríamos decir, hasta el máximo, nuestros pulmones quedan con un volumen después de una expiración máxima. Ese volumen de aire que queda en nuestras vías respiratorias, en nuestros pulmones, se denomina volumen residual. Tiene un valor cercano, se estima que tiene un valor cercano a los 1250 ml, es parecido al volumen de reserva expiratoria. Y es un volumen que, si ustedes lo ven, no tiene una curva trazada, porque al no salir de las vías respiratorias no se va a registrar en el trazado de los volúmenes expirados, ya que es un volumen que no se puede expirar de manera voluntaria. ¿Por qué se dice de manera voluntaria? Porque yo puedo hacer una expiración máxima y alguien desde fuera comprime el tórax, podríamos eliminar un poco más. Pero eso ya no sería una expiración máxima voluntaria, sino que sería con algún soporte externo que nos permita disminuir más el volumen torácico. Si nosotros sumamos estos volúmenes, estos 4 volúmenes, volumen corriente, ambas reservas, inspiratoria y expiratoria, y además sumamos el volumen residual, vamos a obtener lo que se denomina entonces la capacidad pulmonar total, que en un sujeto promedio
Si nosotros hacemos la suma, esta capacidad pulmonar total tiene un valor cercano a los 6.000 ml, o sea, 6 litros. Esta capacidad pulmonar total no se puede determinar con las pruebas funcionales o las pruebas de función pulmonar tradicionales como una espirometría, ya que la espirometría mide los volúmenes expirados y como el volumen residual no sale, no lo podemos medir y por lo tanto no podemos medir la capacidad pulmonar total. Se puede medir una capacidad que está compuesta por los 3 volúmenes que sí se pueden desplazar, considerando el volumen corriente, al volumen de reserva inspiratorio y al volumen de reserva expiratorio. Es el volumen que comúnmente mide una espirometría en una maniobra que se denomina maniobra de capacidad vital, porque lo que se mide es la capacidad vital y se le pide al sujeto para poder medirla que realice una inspiración máxima seguida de una expiración máxima. Desde el momento en que inicia la expiración hasta que termina, se colecta todo ese volumen, se mide todo ese volumen expirado y a eso, ¿no es cierto?, es lo que correspondería a la capacidad vital, que es la suma del volumen corriente, reserva inspiratorio, reserva expiratorio. Tiene un valor cercano a los 4.5 litros, bueno, le tenemos que restar este 1.25, o sea, sería un valor cercano a los 5 litros, ¿no? Tenemos otra capacidad que se denomina capacidad residual funcional. Y esa capacidad residual funcional resulta de la suma del volumen residual y del volumen de reserva expiratorio. Y esa capacidad residual funcional es importante, ya que es el volumen de aire que siempre se mantiene en nuestras vías respiratorias cuando nosotros estamos ventilando a volumen corriente. Cuando nosotros ventilamos a volumen corriente, nuestros pulmones, nuestras vías respiratorias ya tienen aproximadamente 2,5 litros dentro. Y lo único que nosotros estamos renovando son 500 ml nuevos que entran y que salen. 500 ml nuevos que entran y que salen. Todo este volumen pulmonar ya está, lo que correspondería a nuestra capacidad residual funcional. Aquí está la definición de cada uno de los volúmenes pulmonares. Por ejemplo, tenemos el volumen corriente, que se define como la cantidad de aire inspirado y expirado en una respiración tranquila en reposo. Tenemos a la cantidad de aire que puede ser inspirado con un esfuerzo máximo a partir de una inspiración a volumen corriente, que correspondería al volumen de reserva inspiratorio, 3.000 ml como valor promedio cercano. El volumen de reserva expiratorio se definiría como la cantidad de aire que puede ser expirado con un máximo esfuerzo a partir de una expiración previa a volumen corriente. Y el volumen residual, la cantidad de aire que permanece en los alvéolos después de una expiración máxima. La mecánica ventilatoria, como habíamos mencionado, entonces son estos procesos físicos involucrados en el fenómeno ventilatorio. Y aquí se estudian las propiedades físicas del pulmón, las vías aéreas, la caja torácica, para entender cómo es que se produce el ingreso y la salida de aire generadas por los cambios en el volumen pulmonar. Por lo tanto, para discutir estos cambios, uno de los primeros fenómenos que vamos a poder definir tiene que ver con la ley de Boyle. La ley de Boyle se define, ¿ya?, y tiene un enunciado principal que dice que la presión de un gas que se encuentra en un recipiente herméticamente cerrado, como este que vemos en la imagen, la presión de ese gas va a ser inversamente proporcional al volumen del recipiente si es que la temperatura del gas es constante. Nosotros sabemos que los fluidos, producto de los cambios de temperatura, pueden cambiar su volumen. Por eso es que para que se cumpla la ley de Boyle, la temperatura tiene que ser constante. Y para definirla de manera más sencilla, podríamos hacer una relación que la presión del gas va a tener una relación inversamente proporcional con el volumen del recipiente que lo contiene. Es decir, si nosotros nos imaginamos esto como un recipiente que está herméticamente cerrado, pero que la parte superior o la tapa superior es una especie de émbolo que se puede mover, nosotros tenemos la capacidad entonces de aumentar el volumen interno del contenedor o disminuirlo, generando movimientos del émbolo. Si nosotros traccionamos el émbolo en esa dirección, lo movemos hacia arriba, va a aumentar este volumen. Y por lo tanto, la presión del gas que se encuentra en el interior va a disminuir. ¿Va a disminuir respecto a qué? Respecto a la presión externa, que podría ser la presión atmosférica. Por lo tanto, si el volumen del recipiente aumenta, la presión disminuye. Por el contrario,
Si nosotros empujamos el émbolo hacia abajo, tratando de disminuir el volumen de este espacio, la presión del gas que se encuentra en el interior va a aumentar. ¿Respecto a qué? Bueno, a la presión previa y a la presión externa, la presión atmosférica. Por eso es que se establece entonces esta relación inversamente proporcional entre el volumen y la presión del gas. Esto lo podemos evidenciar, por ejemplo, con el ejercicio que nosotros hacemos con una jeringa. Al traccionar el émbolo, estamos aumentando el volumen interno del espacio entre el émbolo y la jeringa, y la aguja de la jeringa, y por eso es que la presión interna de ese espacio disminuye y nosotros podemos llevar hacia el interior de la jeringa algún tipo de fluido o incluso aire. Lo mismo pasa o lo opuesto pasa cuando nosotros empujamos el émbolo, disminuimos el volumen total del espacio que hay entre el émbolo y la salida de la jeringa, y por eso es que nosotros podemos expulsar el fluido, ya puede ser un líquido o aire de una jeringa, ¿no? Lo interesante es que esto nosotros lo tenemos que entender para entender lo que pasa en el espacio pleural. Sabemos que las pleuras son estas membranas de origen seroso, una denominada pleura parietal que cubre el interior de la pared torácica y otra denominada pleura visceral, que es la que envuelve directamente al pulmón, que forman este espacio que es un espacio herméticamente cerrado, que está lleno de un líquido denominado líquido pleural, que transforma entonces este espacio en un espacio virtual, no es un espacio real, ya que está lleno de líquido. Este espacio pleural tiene una presión que se define como una presión negativa. Y desde el punto de vista de la lógica, definir una presión negativa es simplemente definir o decir que la presión de ese lugar es una presión menor que la presión atmosférica. ¿Por qué se llega a esa lógica de que la presión negativa es una presión menor que la atmosférica? Porque lo que se hace para poder clasificarla como negativa es relativizar la presión atmosférica. Es decir, la presión atmosférica medida en cualquier unidad va a ser cero. Y cualquier cambio respecto a ese cero pueden ser cambios positivos o negativos en función de la unidad que se está midiendo. Por ejemplo, si nosotros medimos la presión atmosférica en milímetros de mercurio, ¿sí? Si nosotros decimos que la presión de un lugar, por ejemplo, del espacio intrapleural, es de menos 1 milímetro de mercurio, no nos estamos refiriendo a una presión colosalmente baja. O sea, ¿qué quiere decir? Que bajó la recta numérica desde los 760 milímetros de mercurio, que representa la presión atmosférica, la mezcla de gases, la mezcla de todos los gases del aire atmosférico que tienen un peso relativo, generan o pueden mover contra la gravedad una columna de 760 milímetros de mercurio. Una columna de mercurio le elevan 760 milímetros. ¿Sí? Si nosotros decimos menos 1 milímetro de mercurio, es una presión tan baja que bajó 760, 759, 58, 57 hasta el 0 y pasarse al menos 1. O sea, sería una presión tremendamente baja. En realidad no es así. Lo que se hace para poder entender estos cambios es relativizar y decir, bueno, si nosotros estamos hablando de 760 milímetros de mercurio, que es la presión atmosférica a nivel del mar, esa presión la vamos a relativizar. Y vamos a decir que la presión atmosférica a nivel del mar es 0 milímetros de agua. O sea, de 0 milímetros de mercurio. ¿Qué significa entonces menos 1 milímetro de mercurio? Significa 1 milímetro de mercurio menos que la presión atmosférica a nivel del mar medida en milímetros de mercurio. O sea, decir menos 1 milímetro de mercurio sería exactamente decir 759 milímetros de mercurio. ¿Ya? Cuando hablamos entonces de más
1 milímetro de agua, estamos refiriéndonos entonces a 760 milímetros de mercurio. Esto se usa con este tipo de nomenclatura para entender simplemente ya que si los cambios son positivos o negativos. Para decir si la presión aumentó 1 milímetro de mercurio respecto a la atmósfera o disminuyó 1 milímetro de mercurio respecto a la atmósfera, ¿no? Esto también se utiliza bastante con la unidad de medición que son los centímetros de agua. Cuando hablamos de 1 centímetro de agua, 1 centímetro de agua, si no me equivoco, es cercano a 1,60 o 1,30 milímetros de mercurio. Ya, por lo tanto, la presión atmosférica a nivel del mar, medida en centímetros de agua, es como de 1033 o 1066. ¿Ya? Tendría que buscar el dato más exacto, pero no es relevante para lo que vamos a explicar el día de hoy. Entonces, lo que tenemos que entender es que el espacio intrapleural tiene una presión más baja que la atmosférica. O sea, tiene una presión negativa. Vulgarmente o coloquialmente se describen a las presiones negativas como presiones de vacío. Estamos hablando de que algo está en una situación de vacío, como los alimentos sellados al vacío, como las bolsas que sirven para guardar ropa de cama, que se sellan al vacío, que se les saca el aire, producto de la ley de Bohr. Yo saco el aire, ¿ah?, y voy disminuyendo la presión del espacio y eso hace que las paredes tiendan a colapsar. Y eso hace que se guarden estas bolsitas planas y se pueda guardar la ropa de cama, ¿no? El tema es cómo el espacio pleural generó una presión más baja que la atmosférica. Y la respuesta es bastante lógica. Nuestros pulmones son estructuras elásticas, ¿no? Podríamos decir también, hacer una comparación bastante vulgar y decir que nuestros pulmones son similares a un globo, ¿sí? A un globo que se encuentra inflado en cierto nivel. O sea, que tiene algo de aire en su interior y que por lo tanto no se encuentra en su posición de reposo. ¿Qué quiere decir? Sin aire. Cuando un globo, yo digo que está en su posición de reposo cuando recién lo saco de la bolsa donde viene y no tiene nada de aire en su interior. Todas las fibras elásticas que componen la pared del globo están en reposo. Si yo lo inflo y le agrego algo de aire, ya el globo deja de estar en una posición de reposo. Y como el globo es elástico, la tendencia del globo va a ser siempre a desinflarse. Por lo tanto, el globo siempre va a traccionar hacia poder estar lo más pequeño que pueda ser. Eso le pasa a nuestros pulmones. Al contener un volumen de aire, siempre estar con aire, incluso después de una máxima expiración, producto de que guardan el volumen residual, siempre tienen esa tendencia a irse al reposo, a esa posición lo más pequeña que pueden ser. La caja torácica, por el contrario, cuando nosotros nos encontramos en una posición, podríamos decir que es la posición de equilibrio del sistema, se encuentra en una condición que es completamente opuesta. ¿Cuál sería la condición de equilibrio del sistema? Vamos a volver acá. Este punto sería la condición de equilibrio del sistema. ¿Qué quiere decir? Cuando yo inspiro, el sistema sufre un desequilibrio, pero cuando expiro y boto el volumen y llego ahí, el sistema se encuentra en completo equilibrio. El tórax no está aumentando de volumen, no está disminuyendo de volumen, y ambas estructuras, pulmón y caja torácica, se encuentran en una posición intermedia. ¿Cuál es esa posición intermedia? Donde los pulmones no han colapsado por completo y la caja torácica no se está expandiendo. La caja torácica en esa situación estática, como la podemos llamar, o de reposo del sistema, tampoco se encuentra en su posición de reposo total. La caja torácica está ligeramente comprimida. Y la caja torácica tiene cierto recobro elástico. Y ese recobro elástico está dado principalmente porque la caja torácica, independientemente que son articulaciones, esas articulaciones en la parte anterior son articulaciones que están uniendo el hueso, digamos la costilla, el esternón, por medio de un cartílago. Específicamente un fibrocartílago que tiene memoria elástica. Y por lo tanto, la estructura de la caja torácica tiene cierto grado de elasticidad. Y cuando esta estructura se encuentra en esa posición de reposo, tampoco está en su reposo óptimo
digamos, en la máxima expansión que la podríamos tener en el reposo. Podríamos decir, bueno, se puede expandir más, pero eso es por efecto de los músculos que la hacen expandirse. Pero en la posición de reposo, ¿ya?, en la posición de equilibrio del sistema, la caja torácica no está en reposo. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el espacio pleural? El espacio pleural es un espacio que está herméticamente cerrado, recordemos la ley de Boyle, pero que está constantemente tratando de ser aumentado en su volumen. ¿Qué quiere decir? La caja torácica tracciona hacia afuera para tratar de agrandarse, y el pulmón tracciona hacia adentro para tratar de colapsar, y por lo tanto tengo un espacio intrapleural que es una presión, o sea que es un espacio herméticamente cerrado, sometido a esta condición, o sea, sometido a una situación similar a esta, donde yo tracciono el émbolo hacia afuera, aumento este volumen y por lo tanto la presión interna disminuye. Por eso es que el espacio intrapleural tiene una presión menor que la atmosférica, y en realidad tiene una presión que podríamos definir entonces como una presión negativa, si lo pensamos desde el punto de vista de relativizar la presión atmosférica a un valor cero. ¿Con qué podríamos comparar vulgarmente el espacio pleural? Lo podríamos comparar con esta bolsa para guardar cosas al vacío. Si yo le saco el aire a esta bolsa mediante una aspiradora y producto que tiene una válvula que evita el reingreso del aire que yo saqué, cuando esta bolsa yo le saco el aire, las paredes tienden a colapsar y se mantienen pegadas no porque tienen algún adhesivo, simplemente lo que las mantiene colapsadas y pegadas es la presión atmosférica que las está comprimiendo desde afuera. Y si es que yo intento separarlas, estoy haciendo el efecto de la ley de Boyle, o sea, estoy tratando de separar estas paredes que tienen una presión que ya es negativa, y por lo tanto al traccionarlas y tratar de separarlas, genero más vacío interno porque trato de aumentar el espacio y la presión interna disminuye más, haciendo entonces que las paredes tengan mayor tendencia a quedarse pegadas. ¿Eso qué quiere decir? Tratar de separarlas dificulta más el poder separarlas. Si nosotros pensamos, los pulmones no se encuentran adosados a la caja torácica por ningún efecto mecánico de adhesión, ni ningún efecto, ni ninguna estructura anatómica, ligamento que lo mantenga pegado a la caja torácica. Los pulmones se encuentran adosados a la caja torácica única y exclusivamente por esta condición, por el vacío intrapleural, que los sella el pulmón a la caja torácica, sella, podríamos decir, la pleura visceral con la pleura parietal y los transforma en un espacio virtualmente sellado al vacío. Entonces se produce este equilibrio producto que las fuerzas opuestas que generan las posiciones de reposo de ambas estructuras, la caja torácica y los pulmones, tienen posiciones de reposo completamente opuestas y por lo tanto generan esta condición de negatividad en el espacio intrapleural. Sin embargo, esta negatividad o este vacío no es uniforme, no es igual en todo el territorio intrapleural, ¿no? Cuando nosotros estamos de pie, el vacío va a ser mayor en los ápices del pulmón, en la parte superior. Y en las regiones basales, la presión tiende a ser mayor, que quiere decir tiende a ser menos negativa. Lo vamos a comparar acá. Acá tenemos presiones absolutas en milímetros de mercurio. Si ustedes ven acá, tengo una presión media de 756 milímetros de mercurio y la parte más intermedia, que sería como la presión promedio. Y si vemos en la región apical del espacio pleural, la presión es mucho más baja. Y en las bases es mucho más alta, sigue siendo más baja que la atmosférica. Lo que se evidencia mucho más con estos valores relativizados medidos en centímetros de agua. La presión barométrica cuando se relativiza es 0, ya sea milímetros de mercurio o centímetros de agua, en este caso son centímetros de agua. El valor promedio de la presión intrapleural es de aproximadamente menos 5 centímetros de agua. Si ustedes ven, los ápices tienen menos 10, o sea, un vacío mayor, una mayor negatividad. Y en las bases la presión es solamente menos 2,5, o sea, un vacío menor o una menor negatividad. ¿A qué se debe esto? Ya tenemos estas dos estructuras traccionando en sentidos opuestos, generando entonces esta condición. Pero ¿por qué no se da la uniformidad? ¿Por qué no todo este espacio tiene la misma
presión negativa. Y eso simplemente porque se mencionó que esta condición se cumple cuando estamos de pie. Y cuando estamos de pie, todos nuestros órganos están sometidos a la gravedad. Bueno, cuando estamos acostados también, pero cambia la dirección. Por lo tanto, cuando estamos de pie, el vacío es mayor acá, porque además de generarse estas dos fuerzas opuestas, también se genera una fuerza que hace que el pulmón se tienda a ir hacia abajo, que es la fuerza de gravedad. Y por lo tanto, cuando estamos de pie, el espacio, la parte del espacio pleural que se ve sometido a mayor cambio de volumen es esta. Y por lo tanto es la que tiene la mayor negatividad. O podríamos decir el vacío mayor. Y esta región tiene un vacío que es menor porque es la que se ve, tiende a verse comprimida. Como para redondear el concepto, si nosotros fuéramos y nos ubicáramos en un lugar con gravedad cero o con microgravedad, el pulmón estaría, ¿no es cierto?, no obviamente sujeto a la gravedad, estaría como flotando dentro del líquido pleural, y por lo tanto ahí la presión intrapleural se igualaría en todo el espacio pleural. Desde el punto de vista de los músculos respiratorios, sabemos que el diafragma es el principal músculo respiratorio y producto de su contracción, más algunos músculos intercostales, pueden ayudar a aumentar el volumen torácico y eso es lo que genera nuestra inspiración. El diafragma es este músculo que tiende a ser un músculo que se ve plano cuando se disecta, pero tiene esta forma en condiciones fisiológicas cuando está en su inserción, esta forma de paracaídas con una doble cúpula. Presenta estas tres perforaciones o hiatos, uno para la vena cava, hiato esofágico, hiato aórtico. Tiene sus inserciones en el reborde costal y en estos pilares lumbares. Tiene esta característica, esta aponeurosis central y sus fibras radiadas que parten desde esta aponeurosis hacia las inserciones. Y cuando este músculo diafragma se contrae, se tiende a aplanar, produciendo una disminución o un descenso de las cúpulas, lo que tiende a aumentar el volumen torácico. Este diafragma sabemos que es un músculo esquelético de contracción completamente voluntaria, ¿verdad?, que está inervado por los nervios frénicos. Pues podríamos mencionar incluso las raíces de donde sale el nervio frénico, ¿verdad?, específicamente las raíces ventrales de los segmentos medulares, por ahí por C3, C4, ¿no? Y que este diafragma, al contraerse, va a generar un cambio en este equilibrio, en esta situación donde nosotros nos encontrábamos que iba a ser el final del volumen corriente, o sea, ahí. Cualquier cambio en este equilibrio, en esta situación, en el recobro elástico de cualquiera de las dos estructuras, va a generar cambios en el volumen pulmonar. Los músculos inspiratorios aumentan el recobro elástico de la caja torácica, haciendo entonces que la presión intrapleural sea más negativa. ¿Qué quiere decir? La caja torácica estaba tratando de tirar hacia afuera y aumentar el espacio pleural, pero el pulmón no la dejaba porque traccionaba con la misma fuerza hacia el colapso. Y por eso es que nos encontramos acá, en una situación donde nadie gana. Pero cuando se contraen los músculos inspiratorios, ayudan a la caja torácica a que tenga mayor fuerza para traccionar hacia afuera, y como el pulmón está adosado a la caja torácica por este vacío, al pulmón no le queda otra que seguir a la caja torácica, y por eso es que aumenta el volumen pulmonar. No obstante, como el espacio pleural está herméticamente cerrado y estamos sometiéndolo a una fuerza mayor que intenta expandirlo, porque el pulmón, a pesar de que se expandió, él sigue traccionando hacia el colapso. La diferencia es que el recobre elástico de la caja torácica fue mayor, y por eso es que expandió el pulmón. No quiere decir que el pulmón cambió su comportamiento, él sigue queriendo ir al colapso. Y por eso es que el espacio pleural se ve sometido a una mayor fuerza que lo intenta ampliar, y por lo tanto la presión del espacio intrapleural durante la inspiración se vuelve más negativa. Lo que nos asegura entonces que a pesar de la expansión del pulmón y someter a estrés al sistema, o sea que el tórax se expanda, a pesar de que tengo un pulmón que trata de ir al colapso, no va a colapsar. ¿Por qué? Porque la presión del espacio pleural se hace más negativa. ¿Qué quiere decir? Acrecenta el vacío
por el que está sellado el pulmón a la caja torácica, y por lo tanto es más difícil aún que colapse. Entonces, respondiendo a este aumento del vacío intratorácico, los pulmones se expanden de manera pasiva. Es la caja torácica la que se expande y los pulmones no le queda otra que expandirse de manera pasiva y a expensas entonces de su propio recobro elástico. El componente más importante del aumento en el volumen del tórax es el aumento en el sentido ventral y caudal, y esto es resultado principalmente de la acción del diafragma. La contracción del diafragma que se contrae y se mueve hacia abajo en dirección abdominal aproximadamente 1 centímetro apenas en la respiración en reposo. Cuando yo inspiro el volumen corriente, basta que el diafragma descienda 1 centímetro y eso es lo suficiente para ingresar a las vías respiratorias aproximadamente 500 ml. Sin embargo, el diafragma tiene una mayor capacidad de contracción. Sabemos que además de los 500 ml podemos meter 3 litros más de volumen de reserva inspiratorio. Y por lo tanto aquí en esta imagen se muestra esta radiografía de un sujeto que se encuentra realizando una maniobra de expiración máxima. Y aquí vemos la línea del borde diafragmático. Por lo tanto, este sujeto lo único que contiene en sus pulmones después de la expiración máxima es el volumen residual. Y se le toma nuevamente una radiografía en una condición de inspiración máxima. Estos eran los pulmones. Esta es la línea diafragmática que habíamos graficado por acá anteriormente y esta es la gran diferencia. Aquí está el diafragma en una condición de máxima contracción voluntaria, lo que genera todo este aumento de volumen en sentido simplemente caudal. No sabemos el aumento del volumen ventral porque esta es una radiografía simplemente anteroposterior. Pero este gran aumento de volumen es el que permite entonces ingresar cerca de 3 litros más a nuestras vías respiratorias. Sabemos que los músculos intercostales tienen funciones específicas. Y por mucho tiempo y muchos anatomistas dicen aún que los intercostales externos son netamente inspiratorios y que los intercostales internos son netamente expiratorios. Es un concepto que ya es bastante obsoleto hace bastante tiempo, ya que se sabe que el músculo intercostal, que es un músculo bastante largo, que va recorriendo todo el espacio intercostal, desde ventral hacia dorsal, las fibras, la dirección, la orientación de las fibras del músculo, ya sea intercostal interno o externo, cambian de dirección. Y por lo tanto lo que les genera en diferentes recorridos del músculo diferentes posibilidades o diferentes ventajas. Y es por eso que, como dice acá, la porción más ventral y dorsal de los intercostales externos y la porción paraesternal de los intercostales internos, tienen ventaja inspiratoria. ¿Qué quiere decir? Pueden realizar una inspiración o ayudar a la inspiración. Ambos, tanto intercostales externos como internos. Y lo mismo pasa con las otras porciones. Si ustedes ven, tienen ventaja expiratoria. ¿Qué quiere decir? Decir que los intercostales externos son netamente inspiratorios, únicamente inspiratorios, ya es un concepto errado. Lo mismo que decir que los intercostales internos son netamente inspiratorios. ¿Ya? Sabemos que tienen ventaja tanto inspiratoria como expiratoria. Eso ya está zanjado hace bastante tiempo en esta revisión del año 2005, una revisión bastante compleja de la cual se desprenden estas dos principales conclusiones. Como esto es un sistema entonces que depende mucho de las características elásticas de los tejidos, dígase caja torácica y dígase pulmones propiamente tal, que tienen un alto componente elástico en su matriz extracelular, tienen un alto contenido de fibras de elastina y también tienen un componente mucho más importante que le agrega recobro elástico, cual ya vamos a mencionar. El pulmón se comporta y por lo tanto tiene la capacidad de almacenar energía potencial elástica, como lo habíamos mencionado por ahí en el primer semestre, probablemente en la neurofisiología, cuando hablamos de diferencias de potenciales, hablamos de energía potencial elástica. Como es un material elástico, guarda energía potencial. Y por lo tanto, durante una expiración normal, ¿qué quiere decir? Durante una expiración en reposo. Es decir, para botar el volumen corriente, los pulmones han almacenado
una cantidad importante de energía de recobro elástico como para poder efectuar una expiración pasiva completa. ¿Qué quiere decir? Como el sistema para poder inspirar ahí volumen corriente, para poder llegar acá al pic, al tope de la inspiración a volumen corriente, esto es simplemente el volumen corriente, 500 ml. Para llegar acá, tuvieron que haber participado los músculos respiratorios, principalmente el diafragma, y vencer el recobro elástico que estaba en esta situación estática de acá, sacar el sistema de la estática. Esto fue a expensas del recobro elástico pulmonar. Por lo tanto, en el momento en que los músculos inspiratorios, diafragma y algunos intercostales se relajen, este sistema que acumuló energía potencial le va a permitir volver de manera completamente pasiva a esta condición. Es por eso que se dice que la expiración en reposo es un fenómeno completamente pasivo del punto de vista de que no se utiliza ningún músculo para llevar a cabo. La expiración en reposo es un fenómeno netamente atribuido a la vuelta a esta condición estática de este sistema, generada principalmente por el recobro elástico de los pulmones, así como también de la caja torácica. La caja torácica también contribuye a la expiración, ya que para poder inspirar se tuvieron que deformar en algo los cartílagos costales, los cuales vuelven a su posición de reposo para encontrarse en esta condición estática, ¿ya? O en la condición por lo menos en donde quedan en las posiciones de reposo, podríamos decir, ya intermedias, donde no gana ninguno de los dos sistemas. En función de eso tenemos que definir a esta característica, esta propiedad física que tienen las estructuras elásticas, y la tienen solamente las estructuras elásticas, que es lo que se define como la compliance o compliance. La compliance se define como el cambio de volumen por unidad de cambio de presión de una estructura elástica. Lo podríamos definir de manera más sencilla como el grado de elasticidad de una estructura elástica. ¿Qué tan elástica es? Cuando decimos que una estructura tiene una mayor compliance, quiere decir que es más elástica. ¿Qué quiere decir? Que se pueden generar mayores cambios de volumen con una menor presión. ¿Qué quiere decir? Que es más fácil de expandir. Sería, por ejemplo, poner a un globo con paredes muy delgaditas. Por lo tanto, yo tengo que soplar más despacio para inflarlo. Sin embargo, si tengo un globo con paredes muy gruesas, yo diría entonces que tiene una menor compliance. ¿Por qué? Porque es menos distensible, es menos elástico. Tengo que ejercer mayor presión para generar el mismo cambio de volumen. Nuestros pulmones se comportan de manera elástica y se expanden producto de determinados cambios de presión. Por lo tanto, tienen compliance. Y esa compliance se puede ver modificada por algunas consecuencias, por algunas situaciones. Por ejemplo, aquí yo veo la compliance en una estructura elástica como nuestros pulmones, pero en condición de normalidad. ¿Qué es lo que vemos aquí? En esta gráfica veo el comportamiento del volumen pulmonar, lo veo como cambios en el volumen pulmonar, ¿ya? Partiendo de este volumen residual, aquí, ¿ya? ¿Cuántos litros de cambio de volumen? A partir de este volumen residual, vamos a generar en función de determinado cambio de presión. La presión transpulmonar podríamos no mencionarla todavía y podríamos decir que estos son valores de cambio de presión intrapleural. Vamos a poner acá como presión intrapleural e imaginémonos que estos son valores negativos. ¿Sí? Sabemos que el sistema se encuentra en reposo entonces a los menos 5 centímetros de agua. Estos son centímetros de agua. Por lo tanto, el sistema se encuentra en reposo aquí. Cuando tenemos 1.25 litros sobre el volumen residual, o sea, aquí está el volumen de reserva inspiratorio. O sea, de reserva expiratorio. Y por lo tanto el volumen corriente va desde aquí hacia arriba. O sea, lo que está marcado acá. ¿Qué es lo que me muestra esta gráfica? Que para meter 0,5 litros de aire en nuestros pulmones, que es el volumen corriente, 500 ml,
el cambio de presión necesario es de aproximadamente 2,5 centímetros de agua. O sea, para pasar de un valor de menos 5 a un valor aproximado de menos 7,5. Si son el valor de presión intrapleural. Si lo vemos como el valor de presión transpulmonar, vamos a definir de manera inmediata. La presión transpulmonar no es otra cosa que la presión elástica del propio tejido, ¿ya? La presión de retracción elástica del pulmón. Y su valor es opuesto al de la presión intrapleural, ¿ya? Pero se tiende a mantener similar al valor de la presión intrapleural, pero en un valor positivo. Por eso es que la presión transpulmonar en esta condición estática es de más 5 centímetros de agua. Y se tiene que generar un cambio de 2,5 centímetros de agua para meter 0,5 litros a nuestras vías respiratorias. Sin embargo, en esta condición, en el enfisema, que es una condición pulmonar donde hay pérdida de tabiques interalveolares, por lo tanto pérdida de elasticidad, pérdida del sustento del pulmón, decimos que el pulmón aumentó su compliance. Me dice, bueno, si hay daño en el pulmón, ¿cómo el pulmón se vuelve más elástico? Simple, porque mientras más parénquima pulmonar, mientras más matriz extracelular con fibras elásticas y mientras más alvéolos, el pulmón tiene más resistencia. Si voy perdiendo, el pulmón ya pasa a comportarse como un globo que tiene sus paredes cada vez más delgadas, porque va perdiendo sustento. Y por lo tanto es mucho más fácil expandirlo. ¿Qué quiere decir? Una persona con enfisema tiene una compliance aumentada. ¿Qué quiere decir? Necesito menos cambio de presión para generar un mayor cambio de volumen. Uno podría pensar que esto es positivo. Hago menos esfuerzo para inflar el pulmón. Es positivo, pero es negativo desde el punto de vista... O sea, es positivo probablemente desde el punto de vista de la economía. O sea, yo a lo mejor con menos esfuerzo expando los pulmones. El tema es que los pulmones se van a expandir, pero tengo menos tabiques interalveolares, por lo tanto, de hecho el aire queda en espacios donde hay solamente aire, no hay tabiques interalveolares. Se han roto muchos tabiques y por lo tanto el intercambio gaseoso está altamente afectado. Y no solamente eso, sino que también lo que pasa con la resistencia de las vías aéreas. Esto lo vamos a mencionar más adelante, cómo afecta el enfisema a la resistencia de las vías aéreas. Y aquí tenemos un caso completamente opuesto donde la compliance está claramente disminuida. Tengo un pulmón que es muy poco elástico, que es el caso típico de la fibrosis pulmonar, donde el parénquima pulmonar, la matriz extracelular sobre todo, cambia su composición a un componente principalmente colágeno, que es una proteína de la matriz extracelular que ofrece gran resistencia, rica o altamente abundante en tendones, en ligamentos. Y por lo tanto el pulmón tiende a comportarse ahora como una estructura más rígida y por lo tanto disminuye su compliance. Como lo veo evidenciado, necesito un mayor cambio de presión para generar un menor cambio de volumen. O sea, más presión para menos volumen. Una compliance disminuida. Vamos a terminar con este concepto, que es el concepto de la tensión superficial. Y este concepto surgió y se evidenció en los pulmones, en la fisiología de nuestro sistema respiratorio, producto de algunas experiencias que se realizaron en algunos animales de experimentación, como por ejemplo algunos gatos, donde se observó que al extraer los pulmones del gato, junto con la vía respiratoria, o sea, pulmones más tráquea, ocurría lo lógico, que era que los pulmones, al sacarlos de la caja torácica, donde se encuentran ligeramente expandidos por esta adhesión natural a la caja torácica y que les permite mantener el volumen residual, cuando yo abro la caja torácica, en el momento en que perforo la caja torácica, deja de perder esa condición de hermetismo, de aislamiento del espacio pleural con la atmósfera, y por lo tanto entra aire al espacio pleural y el pulmón ya no tiene nada que lo mantenga adosado y nada que le evite colapsar. Por lo tanto los pulmones colapsan y perdemos el volumen residual y quedan, podríamos decir, en su presión de reposo absoluto, completamente colapsado.
Lo que hizo este caballero fue extraer los pulmones del gato, que obviamente iban a colapsar. Y lo que hizo fue inflarlos con presión positiva, metiéndoles aire a presión a través de la tráquea, con un aparato que permitía medir la presión necesaria para expandirlos, pero que era un aparato que permitía inflarlos con dos fluidos distintos. Primero con aire y luego con una solución fisiológica, con cloruro de sodio probablemente al 0,9%, o suero fisiológico. Lo que se dio cuenta este caballero era que las curvas de insuflación y deflación, o sea, los cambios de volumen por cambio de presión, eran completamente distintos a inflarlos con aire que inflarlos con agua. Lo que él observó fue una curva de esta forma. Cuando los infla con aire, se dio cuenta que la curva de insuflación tiene este comportamiento, un comportamiento que es bastante esperable porque un pulmón colapsado es bastante difícil de expandir. Ya vamos a ver por qué. Se genera un cambio importante de presión inicial casi para inflar muy poco el pulmón. Y una vez que se vence esta resistencia, el pulmón se comienza a insuflar a un ritmo más o menos constante, a una curva, ¿no es cierto?, más o menos lineal en cuanto a la presión y al volumen, ¿no?, hasta llegar a un pic. Pero la curva de deflación, cuando se desinfla el pulmón, es distinta respecto a la insuflación. ¿Qué quiere decir? Que los cambios de volumen van a ser distintos en función de la presión. Y a este espacio que está acá se le denomina histéresis, que es la diferencia entre esta curva y esta curva. Esta curva tiene una alta histéresis, ¿ya? Porque hay una gran resistencia acá en pulmones que están colapsados. Pero nosotros cuando ventilamos aire. Y tenemos una histéresis menor, obviamente, porque no partimos con pulmones que están completamente colapsados, como los de este gato, que partían del colapso absoluto. Nosotros no partimos del colapso absoluto, ya tenemos 2,5 litros aproximadamente en ambos pulmones. Y partimos desde podríamos decir, desde la capacidad residual funcional. De ahí ventilamos el volumen corriente. Sin embargo, cuando este sujeto infló estos mismos pulmones con agua, en realidad con suero fisiológico, una solución salina, para no ser tan agresivo con el tejido, se dio cuenta que la curva se comporta de manera completamente distinta. La histéresis es muy baja, es menor. Lo que demuestra incluso que el pulmón cambia su compliance. ¿Qué quiere decir? Se necesita mucha menos presión para inflar el pulmón. ¿Qué quiere decir? Los pulmones se inflan más fácil con agua que con aire. Lo que es paradójico porque nosotros lo que ventilamos es aire y no agua. Entonces, ¿a qué se debe este fenómeno? ¿Por qué los pulmones se insuflan más fácil con agua que con aire? Esto se debe principalmente al fenómeno denominado tensión superficial. La tensión superficial es la fuerza que actúa manteniendo unidas a las moléculas de agua para que permanezcan juntas en lo que se denomina la interfase aire-líquido. La interfase aire-líquido no es otra cosa que la superficie. Cuando yo llego a la superficie del agua es porque me encuentro específicamente pasando de la interfase líquido hacia la interfase aire. En ese lugar, en esa interfase es donde se produce este fenómeno denominado tensión superficial. ¿Cómo se genera? Nosotros sabemos que las moléculas de agua son dipolos eléctricos y son clones moleculares obviamente unas con otras. Son exactamente iguales unas a otras. Y tienen la característica de ser un dipolo, que quiere decir tienen un polo positivo y un polo negativo. Por lo tanto, la atracción entre moléculas de agua es lógica. Cada molécula de agua se va a tratar de unir a otras moléculas de agua por su polo opuesto. Y como son clones exactos, la fuerza de atracción entre una molécula y otra es exactamente la misma. Por lo tanto, si yo tengo y me baso en los conceptos asociados a los vectores, estos dos vectores se tendrían a anular. Porque el vector con que esta molécula tracciona a esta molécula tracciona a esta, tiene la misma magnitud con el que esta molécula es atraída por otra molécula que se encuentra acá. Por lo tanto, estos vectores se tienden todos a anular del punto de vista de que no prevalece ninguno sobre otro. ¿Sí? Eso es lo que ocurre dentro del agua, dentro del volumen de agua. ¿Qué es lo que pasa en la superficie? Pasa exactamente lo mismo y todas estas uniones se producen entre las moléculas de agua para mantenerse juntas. Existe un vector que tracciona hacia abajo las moléculas de agua
Y por lo tanto algunas moléculas de agua se van hacia abajo. ¿Qué pasa? Cuando estas moléculas se van hacia abajo, generan que haya menor cantidad de moléculas de agua y por lo tanto que estas uniones queden en mayor tensión. ¿Por qué? Porque arriba no hay moléculas de agua y por lo tanto no hay ningún vector que traccione hacia arriba, pudiendo anular a este vector que va hacia abajo. Por lo tanto, el vector que va hacia abajo predomina, tiende a desplazar hacia abajo las moléculas de agua, poniendo en tensión a todas las uniones que la mantienen en la superficie. Entre ellas, así. Podríamos pensarlo como de manera práctica y ponerme debajo de una cama elástica. De alguna forma tomar la parte elástica de la cama y traccionarla hacia abajo. Tirar hacia abajo, poniéndola en tensión. En el agua pasa exactamente lo mismo. Producto que muchas moléculas de agua tienden a irse hacia abajo, producto que no tienen una molécula de agua sobre ellas que atenúe ese vector, se genera predominio de ese vector, poniendo a todas las interacciones entre las moléculas de agua que están en la superficie en mayor tensión. Esa tensión superficial es la que se siente cuando uno entra al agua, cuando uno se tira al mar o a una piscina de forma recreativa con una mayor superficie. El golpe que se siente está dado por la tensión superficial. Esa tensión superficial es la que les permite, por ejemplo, a algunos mosquitos pararse sobre el agua. Hacer el experimento donde yo puedo poner un clip sobre un vaso de agua y mantenerlo afirmado por la tensión superficial. Esta tensión superficial es la que hace que las gotas tiendan a transformarse en una esfera completamente perfecta. Porque ¿dónde está la interfase aire-agua? En todos lados, rodeando a la gota de agua. Y por lo tanto todos los vectores van a traccionar siempre hacia un centro. Generando entonces que la gota de agua, la forma esférica de la gota de agua, sea la forma más económica que puede tener este volumen de agua. Transformarse en una esfera perfecta. ¿Qué pasa con las burbujas de agua? La situación es similar, pero hay cierta diferencia, ya que afuera hay aire y dentro hay aire. Por lo tanto, las moléculas de agua, ¿dónde se encuentran? Únicamente en la pared, en la delgadísima pared que conforma una burbuja. Y por lo tanto, ¿qué es lo que pasa acá? Todas las moléculas de agua que se encuentran en la pared generan interacciones entre sí, generando entonces que todas tiendan a comportarse, que en realidad la película de agua que forma la pared de la burbuja se comporte como una especie de cinturón que trata de comprimir al aire que se encuentra en su interior. Por lo tanto, el aire que hay dentro de una burbuja, de una simple burbuja de jabón con agua, el aire que se encuentra acá adentro tiene una presión mayor que la atmosférica, porque la burbuja lo está comprimiendo. En función de una ley que es la ley de Laplace, que no vamos a entrar en tantos detalles para mencionarla, pero esa ley indica que en estas situaciones, cuando el radio de la burbuja es menor, la presión que se genera en el interior es mayor. Y por eso esta burbuja, la presión del gas, del aire que quedó dentro de esta burbuja, es mayor que la presión del aire que quedó dentro de esta burbuja, que es más grande y que tiene un radio mayor. Por eso es que si yo tuviera la capacidad de juntarlas con un tubito y conectar el aire de una burbuja con el de otra, esta burbuja desaparece, porque le pasaría todo su aire a esta otra burbuja. Porque cada vez va siendo menor el volumen que contiene, cada vez va siendo menor el radio, cada vez va siendo mayor la presión del aire que está en el interior y por lo tanto cada vez va pasando más aire hacia allá. Generando entonces que esta burbuja tienda a desaparecer. Aquí tenemos entonces este efecto en una superficie, en una interfase de aire-agua esférica, como lo vimos en una gota, ¿ya? Eso explica cómo se comportan las burbujas, cómo se comportan las gotas de agua, en función de la ley de Laplace. Esta ley de Laplace también explica
el menisco que se forma en las pipetas cuando yo tomo un volumen de agua y se genera este menisco, producto de que se forma esta superficie, se genera un radio, ¿ya? Y cuando el menisco es muy pequeño, como por ejemplo lo que ocurre en un capilar, como la tensión superficial es tan grande, tiende a aplanar este menisco, y eso es lo que hace que el agua tienda en vez de formar este menisco, tiende a subir por las paredes. Que esta región se tiende a aplanar y se vuelve a formar el menisco y se tiende a aplanar, y eso es lo que hace que el agua o los líquidos suban por los capilares, que es el principio por el cual puede subir el agua a través del tallo de las plantas. Fíjense, aquí tenemos un video donde se observa cómo colapsa una burbuja y que nos demuestra exactamente cómo es el comportamiento de las interacciones entre las moléculas de agua que forman la pared de la burbuja. La burbuja no colapsa desde dentro hacia afuera, a pesar de que el aire que está en su interior tiene una presión mayor que la atmosférica. La burbuja colapsa siguiendo las líneas de interacción o los vectores de interacción que tratan de unir a una molécula con otra. Una burbuja de agua colapsa más o menos de esta forma. Vamos a adelantar un poco el video. Aquí específicamente para mostrar que una burbuja de agua colapsa siguiendo la interacción de las moléculas de agua que forman su pared. ¿Ya? De esta forma. ¿De qué nos sirve el análisis de la gota de agua, de la burbuja de agua? Y específicamente para entender la tensión superficial. Esto nos sirve principalmente porque nuestros alvéolos están tapizados en su interior por una pequeña película de agua. Y como el alvéolo tiene una forma más o menos esférica, lo vamos a dibujar acá, y que está tapizado por una pequeña película de agua, vamos a hacer acá. Tengo entonces una pequeña película de agua y acá en su interior además tengo aire. ¿Qué se genera? Se genera una interfase aire-agua. Se genera entonces una superficie. ¿Qué se genera entonces si es que hay una superficie, si hay una interfase aire-agua? Se genera tensión superficial. ¿Qué tengo que entender entonces? Que un alvéolo se va a comportar siempre como una burbuja. Siempre tendiente al colapso, siempre tendiente a comprimir el aire que está en el interior de esta burbuja. A tratar de sacarlo de la burbuja. Las burbujas no pueden sacar el aire de su interior porque son herméticas. Están selladas por todos lados y el aire no tiene por dónde escapar. Y por eso es que se comprime. Sin embargo, un alvéolo está comunicado con la atmósfera por nuestras vías respiratorias y por lo tanto el aire tiene la tendencia a salir. Por lo tanto, si nosotros pensamos cuál es el principal componente del recobro elástico pulmonar, ¿qué quiere decir? ¿Qué hace que el pulmón siempre tenga esa tendencia al colapso? Son dos los componentes. Uno, la presencia de fibras de elastina en su matriz extracelular, un alto componente de elastina, fibras, proteínas elásticas que permiten ese comportamiento, pero el principal componente del recobro elástico, quiere decir, el principal factor que hace que el pulmón siempre quiera colapsar, es que cada uno de sus alvéolos se ven sometidos a esta tensión superficial, haciendo entonces que un alvéolo siempre se quiera comportar como una burbuja y por lo tanto eliminar todo el aire que hay en su interior, o sea, colapsar y ser lo más chico posible. Si vamos entonces de vuelta al experimento de este caballero, acá, y pensamos, ¿por qué es más fácil entonces inflar el aire, es el pulmón o los pulmones de este gato? ¿Por qué fue más fácil inflarlos con aire, o sea, con agua que con aire? La respuesta es bastante lógica. Si los inflo con aire, genero una interfase aire-agua y me veo sometido a la tensión superficial.
Y por lo tanto, para expandir el pulmón tengo que ganarle la tensión superficial. ¿Qué pasa si los inflo con agua? Lleno los alvéolos con agua, y al llenar los alvéolos con agua no existe interfase aire-agua. No va a haber tensión superficial. Y por lo tanto, necesito mucha menos presión para expandir los alvéolos. Los alvéolos no van a tener esa alta tendencia al colapso, a comprimir el agua que está en su interior. Por lo tanto, es mucho más fácil su expansión. Por eso es que cambia el comportamiento cuando inflo o insuflo los pulmones con aire versus agua. ¿Qué quiere decir? Nosotros cuando ventilamos tenemos un alto componente energético que se va a enganar la tensión superficial. La ventaja que tenemos es que nosotros sintetizamos lo que se denomina el surfactante pulmonar. Los neumocitos de tipo 2 o células epiteliales pulmonares de tipo 2 secretan el surfactante. ¿Qué es lo que es el surfactante? Es una mezcla de lípidos y proteínas y que está compuesto podríamos decir en su mayoría, por lípidos, especialmente fosfolípidos, y que son los responsables de lo que se denomina el efecto activo de superficie. De ahí viene el nombre de surfactante, porque actúa en la superficie. El 10% está compuesto por apoproteínas, tienen esta característica entonces, al igual que los fosfolípidos, de ser moléculas anfipáticas, que quiere decir tienen una zona polar y una zona apolar, una zona hidrofílica y una zona hidrofóbica, ¿ya? De hecho, cerca de la mitad del componente lipídico es este fosfolípido que es la dipalmitoilfosfatidilcolina. ¿Cuál es el efecto del surfactante propiamente tal? Como el surfactante es una molécula anfipática, tiene una parte hidrofílica y una parte hidrofóbica. Al tener una parte hidrofóbica, la molécula siempre va a querer arrancarse el agua, porque tiene una parte hidrofóbica que no le gusta el agua. Y por lo tanto siempre se va a tratar de disponer en la superficie del agua, va a tratar de salir. ¿Hacia dónde? Hacia la superficie. ¿Cuál es el problema? Bueno, en realidad no es un problema. ¿Qué es lo que pasa? Como tiene una parte que es hidrofílica, se queda unido al agua. No puede salir esa parte hidrofílica. Solamente las colas hidrofóbicas salen y se orientan hacia la interfase aire. El tema es que como estas colas se quieren arrancar, generan un vector que tracciona hacia arriba. Y al generar este vector que tracciona hacia arriba, disminuye la magnitud de este vector que tracciona hacia abajo, que no tenía, podríamos decir, un oponente que le ganara. Por lo tanto, ahora tengo las colas que traccionan hacia arriba y como están opuestas en la superficie, tienden a disminuir la magnitud de este vector y por lo tanto disminuir la tensión superficial. Y el otro efecto, que es un efecto secundario, que como tengo moléculas de surfactante en la superficie, mientras más moléculas de surfactante tenga en la superficie, menos moléculas de agua voy a tener, porque están ocupando espacio que antes ocupaban moléculas de agua. Y si tengo menos moléculas de agua, hay menos interacción entre moléculas de agua y por lo tanto menor tensión superficial. Aquí vemos a la célula alveolar de tipo 2 o neumocito de tipo 2 que secreta este surfactante en forma de estos cuerpos lamelares, y que posteriormente van a dar origen a esta pequeña monocapa de fosfolípidos entre el agua, el líquido alveolar y el espacio de aire. Tiene efectos el surfactante pulmonar dentro de la lógica al disminuir la tensión superficial, por lo tanto disminuye el recobro elástico pulmonar. Y al disminuir el recobro elástico pulmonar hace que el pulmón sea una estructura un poco más distensible, que cueste menos expandirla y por lo tanto aumenta la compliance, ¿ya? También en base a eso reduce la tensión superficial y minimiza la acumulación de fluido en el alveolo y tiende a mantener el tamaño alveolar relativamente uniforme, que quiere decir que el alveolo tiende a comportarse como esta especie de esfera bastante similar a lo que podría ser una burbuja, ya que sabemos que una burbuja sin surfactante tampoco es posible. No podemos hacer burbujas simplemente con agua, tenemos que agregarle surfactante, ¿ya? El jabón, el champú, el líquido para lavar la loza son surfactantes, tienen fosfolípidos y por lo tanto pueden hacer ese efecto.
El surfactante se ve su importancia específicamente cuando se generan déficit de surfactante, como el que ocurre en recién nacidos prematuros, y se genera este síndrome de distrés respiratorio del recién nacido. Sabemos que la síntesis y secreción de surfactantes son bastante bajos antes de nacer y se incrementan en las últimas semanas, más o menos cuando la madre aumenta los niveles de glucocorticoides. ¿Ah? Y esos niveles de glucocorticoides incrementan en la madre y van a generar dos efectos a nivel podríamos decir, del bebé. El primero va a ser que van a ayudar a la maduración de algunos órganos, como por ejemplo el hígado y el pulmón, ¿ya? Y la maduración del pulmón está implicada principalmente en la secreción de surfactante, ¿ya? Y el otro efecto secundario es el que restringen el crecimiento fetal, ya que cuando estamos en las últimas semanas se tiene que restringir el crecimiento porque ya está a punto del parto, por lo tanto se tiende a evitar que siga creciendo. Entonces, ¿qué pasa cuando se administran glucocorticoides en etapas tempranas del embarazo? Bueno, la guagua crece menos, ¿ya? Y por eso es que madres que tienen enfermedades autoinmunes, que tienen que ser tratadas con glucocorticoides, muchas veces tienen recién nacidos pequeños para su edad gestacional. ¿Cuál es el tema? ¿Qué es lo que pasa con esto? Cuando un recién nacido nace prematuro, no recibe este estímulo del aumento de los glucocorticoides en la madre en las últimas semanas y por lo tanto nace con niveles insuficientes de surfactante pulmonar, sometiéndose entonces o viéndose afectado por una excesiva tensión superficial en sus alvéolos, lo que hace que la compliance disminuya drásticamente, teniendo un pulmón que es muy poco distensible y que por lo tanto se tiene que generar un esfuerzo, un cambio de presión, que es el cambio de presión generado por nuestros músculos respiratorios, extremadamente importante para poder distender el pulmón. Por lo tanto, la ventilación es un proceso que se hace muy trabajoso, bastante ineficiente desde el punto de vista del gasto energético, lo que puede llevar incluso a una falla respiratoria, una fatiga respiratoria y una falla respiratoria, generando tanto colapso alveolar que se ve esta imagen característica de la membrana hialina, como también se le denomina, ¿eh? Que se asemeja a un vidrio esmerilado, estos vidrios opacos que no se permite ver hacia el otro lado. Estos signos de condensación que se ven aquí, esto tendría que ser casi completo negrito el espacio intercostal, pero se ve así medio opaco por las extremadas zonas de condensación alveolar. ¿Qué quiere decir? Los alveolos tienen tanta tensión superficial que simplemente colapsaron, y mientras más tabiques interalveolares se empiezan a juntar, se empiezan a condensar todo ese sector y eso hace que se vea más opaca la radiografía, ¿no? Esto se revierte obviamente mediante la aplicación de surfactante artificial, se puede administrar. Y bueno, y para evitar la falla respiratoria se asiste con ventilación, ya mediante una intubación, dependiendo del grado, pero en los recién nacidos lo más común es mediante una intubación y ventilación mecánica asistida. Bien, vamos a llegar a la primera parte de esta clase hasta aquí. La vamos a dividir en 2 clases para esta semana, para no dejar una clase tan extensa. Estén atentos entonces a la segunda entrega de esta clase. Eso es todo por hoy. Muchas gracias.